Dios les bendiga esta mañana. Vamos a encomendar en las manos del Señor este tiempo para dar inicio a nuestra escuela dominical. Padre, te damos gracias por este día. Gracias te damos por haber enviado a Jesús a vivir la vida perfecta, la vida que nosotros teníamos que vivir para poder entrar al cielo. Gracias por sacrificar a tu Hijo en la cruz del Calvario y así satisfacer tu ira que estaba viniendo sobre todos aquellos que rechazan tu verdad. Gracias por Jesús, gracias por nuestro Salvador, gracias por la cruz, por la obra gloriosa que has hecho en la cruz del Calvario, que ha redimido nuestras vidas, comprado nuestras vidas, pagado el precio justo para una vida eterna con Él en el cielo. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y te damos la gloria a ti. Pedimos que esta mañana el Espíritu Santo, el que convence, el que enseña, el que guía, el que instruye, el que capacita, pueda iluminarnos, pueda abrir nuestros corazones para que tu palabra, que es verdad, que es vida, pueda impactar, animar, alentar, fortalecer, guiar, exhortar nuestra alma, nuestra vida y guiarnos a Jesús, el Rey que viene, el Rey que gobierna y el Rey que reinará por siempre. En tus manos encomendamos este tiempo para que tú seas también glorificado y exaltado. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Scott estaba furioso, no estaba enojado, estaba furioso. Él había sido hostil hacia el consejero, su esposa y todo el proceso de consejería desde el momento en que entró por primera vez a la oficina. Su hostilidad en ese primer tiempo después parecía más bien gentileza, comparada con la forma en que se estaba comportando en ese momento. La esposa de Scott, una mujer piadosa llamada René, hizo la cita inicial con un consejero para reunirse varios meses antes con él. En ese momento dijo que su matrimonio, después de casi 10 años, era una miseria. Scott se había vuelto insoportable. Siempre estaba enojado, a veces con violencia. Nunca había usado la fuerza física contra ella, pero cuando se enojaba arrojaba tazas, arrojaba platos, tiraba las sillas, golpeaba la pared con el puño, gritaba y le gritaba aún blasfemias a su esposa, a sus amigos y aún a la gente que se encontraba en el tráfico, en el supermercado, donde quiera que iba. Sus rabietas en el trabajo lo pusieron en un ciclo perpetuo de búsqueda de un nuevo trabajo. No había causa específica aparente para el enojo de Scott. Siempre estaba enojado con todo y por todo. René había llegado al límite y no podía imaginar que pudiera soportar más. Varias semanas antes de que ella llamara para concertar una cita de consejería, Scott y René estaban cenando con amigos cuando él estalló por algo, se levantó de la mesa, tiró lo que había en la mesa, diciéndole a su esposa René que se fuera a casa con sus amigos, dejándola sola a ella en el restaurante. Scott y René finalmente llegaron a la primera reunión de consejería. Tan pronto como Scott entró por la puerta, confirmó todo lo que René había compartido en el formulario de admisión que se le había proporcionado. El consejero saludó a Scott con una sonrisa y una mano extendida. Scott frunció el ceño, se volvió para sentarse y dijo en voz alta que no tenía idea
de por qué necesitaban ver a un consejero. Dijo que René estaba siendo restaurado como de costumbre siendo testaruda como de costumbre y si se calmaban un poco y solo escuchaba, no perderían el tiempo de nadie con una tonta cita de consejería bíblica. A través de 8 horas de reuniones durante aproximadamente 4 semanas, la actitud de Scott nunca cambió. Nunca hubo comunicación con él o una relación de consejería en ninguna manera. Cuando oraban, suspiraba de harto de esa situación. Cuando se leía la Biblia, ponía los ojos en blanco. Eludía las preguntas, no hacía las tareas en casa que el consejero le dejaba, negaba su culpa y criticaba al consejero y a René en medio de la consejería. Cuando era confrontado por su comportamiento, su frustración aumentaba, y cuando René describía incidentes dolorosos de su relación, él, en forma burlesca, se refería a ellos. En la última reunión comenzó a gritarle a René y se dirigió a ella con una blasfemia. El consejero trató de detenerlo, pero Scott lo miró fijamente y le repitió la blasfemia al consejero. El consejero nuevamente trató de hacerlo volver en sí, pero Scott lo miró de nuevo y repitió la vulgaridad. Se puso en pie y salió diciéndole a René que encontrara su propio camino a casa. Eso fue todo en la consejería bíblica en este caso. La reunión terminó así, abruptamente. Años después, el consejero se dio cuenta que terminaron divorciándose. La consejería terminó abruptamente y aparentemente con un tremendo fracaso. La razón por la que fracasó la consejería con Scott y René está relacionada con la doctrina bíblica del Espíritu Santo, que es la que vamos a estudiar esta mañana. ¿Cómo es que la teología del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo, la neumatología, ayuda y es importante a la hora de la consejería bíblica? Los consejeros bíblicos no creen que las Escrituras sean suficientes en el ministerio del Espíritu Santo. La Biblia no funciona automáticamente y por sí sola cuando las palabras sagradas inundan a las personas. La palabra de Dios, escuche esto, solo es efectiva cuando el Espíritu de Dios la hace efectiva en la vida de las personas. Esta mañana vamos a estudiar 5 ministerios del Espíritu Santo que te enseñan su obra en la consejería bíblica. 5 ministerios, 5 obras, 5 funciones, 5 papeles del Espíritu Santo que te enseñan cómo funciona Él, cómo trabaja Él, cómo obra Él en la consejería bíblica. Veamos el primero, el ministerio de convencer. El primer ministerio del Espíritu Santo. Hay muchos más. No me recuerdo ahorita la lista, pero si vamos a la teología de MacArthur, creo que hay más de 20. Pero nosotros, para que entendamos el punto y una motivación a ustedes para que sigan estudiando la neumatología, solo vamos a ver 5. El primero de ellos es el ministerio de convencer. Quiero que vayan a sus Biblias, ahí al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Dice así: y cuando Él venga, refiriéndose al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer Él? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El ministerio de convencer del Espíritu Santo es vital e importante en la consejería bíblica. Es importante que lo reconozca tanto el consejero como el aconsejado. Scott no fue convencido por el consejero, las palabras del consejero, los versículos que el consejero usaba
no transformaron el corazón de Scott, no porque el consejero estaba usando versículos inadecuados, sino porque probablemente, y lo más seguro, el Espíritu Santo no estaba haciendo la obra en Scott para convencerlo de que él era un pecador. El pasaje que estamos leyendo dice que el papel, la función, el ministerio del Espíritu Santo con respecto al pecado en los pecadores es convencerlos de su pecado. Los pecadores nunca sentirían el peso de su pecado por sí mismos. Lo repito, los pecadores nunca sentirían el peso de su pecado por sí mismos. Ninguno de ustedes, ninguno de los que han sido elegidos, ninguno de los que hoy gozan de la posición de santidad hubiesen entendido su pecado, su pecaminosidad, a no ser por la obra, por el ministerio, por la función y el papel del Espíritu Santo de convencerlo de su pecado. Esta semana escuché esta ilustración y me gusta. Es como una persona que por la madrugada baja a la cocina, es todavía muy temprano, no hay luz y siente algo en la mesa. Piensa que es algo de valor, algo precioso, lo está tocando, parece que brilla un poquito en medio de la oscuridad, lo está valorando, está pensando qué será esto tan valioso que brilla. Luego la esposa se despierta, baja, entra a la cocina, enciende la luz y él puede ver que lo que estaba tocando, que brillaba, que aparentaba ser algo bonito, es una cucaracha muerta. ¿Qué es lo que hace? Obviamente se asusta porque es una cucaracha muerta. Eso es lo que pasa exactamente con nuestras vidas y con el pecado en nuestras vidas. Tristemente nos deleitamos en el pecado. Tristemente nos gusta pecar y pensamos que está bien, pero el Espíritu Santo es esa luz que ilumina nuestro corazón para que veamos lo feo, lo horrible, lo asqueroso y lo espantoso que es el pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo acerca de la justicia. Los pecadores nunca sentirían la necesidad de la justicia de Cristo. Lo repito, los pecadores nunca sentirían la necesidad de la justicia de Cristo. Los evangelios enseñan que para poder entrar al cielo, para poder heredar una vida eterna, necesitamos la justicia de Dios. Y esa es una justicia perfecta. Los arminianos o los católicos y otras religiones que basan su salvación en las obras, en la buena conducta, en el cumplimiento de la ley, no entienden que necesitan sí o sí la justicia de Cristo para poder entrar al cielo. ¿Quién convence a las personas de la necesidad de la justicia de Cristo para entrar al cielo? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo convence al mundo acerca del juicio. Los pecadores nunca sentirían la realidad del juicio que les corresponde. Si usted va por las calles con su cámara de celular entrevistando a 100 personas alrededor de todo Ciguatepeque con la pregunta, ¿es usted una buena persona?, un porcentaje muy alto le diría, yo soy buena persona. Yo voy al cielo porque soy buena persona. Familiares suyos, amigos suyos, ante esta pregunta responden, yo soy buena persona. Voy a ir al cielo porque obedezco la palabra de Dios. Voy a ir al cielo porque me porto bien. Voy a ir al cielo porque no soy tan pecador. La realidad es que todos los que estamos aquí merecemos la condenación eterna. No merecemos estar en el cielo, no merecemos estar donde estamos. Pero el Espíritu Santo
nos ha sellado, nos ha salvado, Dios el Padre nos ha elegido, Cristo el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo ha aplicado esa salvación a nosotros. Él es entonces el que convence al mundo acerca del pecado, de la justicia y del juicio. ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a la consejería bíblica? La consejería bíblica nunca será efectiva por sí sola. El Espíritu Santo es el que convence a los aconsejados del pecado, la justicia y el juicio. La consejería debe combinarse con la actividad del Espíritu Santo para producir convicción. La consejería nunca será eficaz en última instancia sin la obra del Espíritu Santo. La consejería exitosa nunca, me gusta esto, nunca depende de las habilidades por sí solas del consejero. Podemos tener títulos de consejería bíblica, podemos tener un doctorado en teología, podemos ser las personas que conocen toda la escritura de Génesis a Apocalipsis, pero eso no basta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que convenza de pecado, de justicia y de juicio a las personas que estamos aconsejando. No se le olvide, la consejería exitosa nunca depende de las habilidades por sí solas del consejero. Necesitamos el poder y la ayuda del Espíritu Santo en una consejería bíblica. Y quiero recordarles que no solo estamos hablando de una consejería formal, donde hay un consejero, un escritorio y una persona detrás del escritorio. La consejería se da en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios. Esta semana tuviste que aconsejar a tus hijos, esta semana tuviste que aconsejar a tu esposa, esta semana tuviste que aconsejar a tu esposo, a un amigo, etcétera. La consejería la realizamos todos los días y con diferentes personas. No olvides, el Espíritu Santo es el que va a convencer a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo, a tu empleado, a tu jefe de pecado, de justicia y también de juicio. El segundo ministerio del Espíritu Santo que nos enseña la importancia de él en la consejería bíblica es el ministerio de morar. Es el ministerio de morar. ¿Cómo es que la morada del Espíritu Santo en nosotros se vuelve importante en la consejería bíblica? Y es que cuando una persona entiende que está siendo habitada por el Espíritu Santo, enfrenta los problemas de manera diferente. Hace unos días estábamos en la casa, vivo en una casa de 2 plantas. Melanie, mi esposa y yo estábamos en la planta de arriba y en la parte de abajo estaba Timothy viendo televisión. De repente se va la luz en la casa y escuchamos un grito estrepitoso, ¡ay!, en la parte de abajo de la casa. Era Timothy reaccionando con miedo a la situación en la que él estaba. Si alguien hubiera estado con él, si una persona hubiera estado con él, probablemente no hubiera sentido tanto miedo ante esta situación. Algo similar es lo que pasa con la vida de una persona que está siendo aconsejada y aún de un consejero, cuando entienden que cada creyente verdadero, cada persona que ha nacido de nuevo, cada persona que ha sido elegida y ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, goza de la presencia permanente del Espíritu Santo en su vida. Veamos un pasaje hermoso para esto. Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 16, 17 y luego vamos a saltar al 23. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro de la misma esencia, de la misma naturaleza, otro Paracletos, otro Consolador, para que esté con vosotros. Mire esa promesa tan hermosa. ¿Cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, esto es interesante, mora con vosotros
o en otra palabra, los está acompañando en este momento, y ahí observamos una transición de la morada del Espíritu Santo en las personas. En el tiempo antes del Pentecostés, el Espíritu estaba acompañando a las personas. Pero el Espíritu Santo, después del Pentecostés, el Espíritu Santo está habitando en las personas. Véalo ahí en el versículo. Porque mora con o en compañía de vosotros y estará o habitará en vosotros. Esto es hermoso. No sé si lo pueden contemplar, pero la morada del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo es diferente en la dispensación de la ley a la dispensación de la iglesia. En la dispensación de la ley, el Espíritu Santo venía periódicamente para situaciones específicas, para capacitar a los reyes, jueces, profetas, para realizar una tarea específica en el plan redentor de Dios. Pero en la dispensación de la iglesia, después de Pentecostés, todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, todos los que han sido injertados a la familia de Dios, tienen el gozo, la bendición de ser morados permanente por el Espíritu Santo. Pero mira el versículo 23, lo estaba leyendo anoche y es maravilloso. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y miren esto: vendremos a él, plural, y haremos, otra vez, plural, morada con él. Esto es hermoso. Muchas veces pensamos que somos habitación, morada del Espíritu Santo, pero raras veces pensamos que la Trinidad a través del Espíritu Santo mora y habita en cada uno de nosotros. Estaba leyendo esto ayer y es increíble. Luego en la noche estaba con mis niños acostados y me preguntaban: ¿cómo Dios mira el planeta? ¿Cómo Dios mira la tierra? Como un pequeño punto. Y obviamente refiriéndose a la grandeza de Dios, y el universo no lo puede contener. Y luego llegar a este pasaje donde Jesús está prometiendo anteriormente que el Espíritu Santo va a estar en ellos, y ahora está afirmando que el Padre y Él van a ser morada, habitación, casa en Él. Es glorioso. Es increíble esa realidad en cada uno de los creyentes. La Trinidad habitando por medio del Espíritu Santo en cada creyente. Eso tiene que llenarnos de esperanza, eso tiene que llenarnos de fortaleza, eso cambia la manera en que un aconsejado ve la situación que está pasando, cualquiera que sea: enfermedad, tristeza, pruebas, luchas, hambre, desempleo. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero cuando entiendes esta verdad, cuando el Espíritu Santo ilumina tu mente y tu corazón de tal manera que no solo intelectualmente entiendes esta verdad, sino que espiritualmente entiendes que eres habitación, eres casa de la Trinidad, las cosas cambian. La manera en enfrentar y ver los problemas definitivamente va a ser diferentes. El Espíritu Santo no está con nosotros, está en nosotros. No está en nosotros por un determinado tiempo. Juan 14 dice que estará para siempre. Eso habla de la eternidad del Espíritu Santo. No solo hemos sido habitados por el Espíritu Santo en el ministerio de morar, sino que hemos sido sellados por el Espíritu Santo también. Vaya conmigo a Efesios 1:13, otro pasaje hermosísimo acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y cómo esto se vuelve importante en la consejería bíblica. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis de una vez
por todas, en un acto único, fuisteis sellados. En otras palabras, fuisteis marcados como propiedad de Dios. Fuisteis marcados y sellados como una marca de que tú le perteneces a Dios. En otras palabras, Él te compró a ti con precio de sangre. Tú no te perteneces a ti, a la iglesia, a nadie. Tú le perteneces al Señor, a Dios. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira el versículo 14, que es las arras, el arrabón, es el pago inicial, por así decirlo, el anticipo, por así decirlo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos propiedad del Señor, y todos los que reciben el Espíritu Santo en la conversión es la garantía de que en el futuro vas a recibir la herencia, vas a recibir la promesa. Una salvación que no se puede perder, una salvación que en el momento que se obtiene nunca más se pierde, porque tienes el Espíritu Santo, eres propiedad del Señor. Y Josías lo dice de esta manera: ¿cómo llamas a una persona que va a comprar un artículo y da el enganche, pero después no paga lo demás? ¿Cómo se llama? Un fraude, un estafador, un mentiroso. Dios no es un mentiroso, un engañador. Él está dando el anticipo, por así decirlo, que es la morada del Espíritu Santo en cada creyente. Ese es el anticipo de que vamos a recibir la herencia prometida, la salvación eterna. Otra vez, ¿cómo cambia eso en la consejería bíblica? Te tiene que llenar de esperanza. Es una esperanza profunda, es una esperanza permanente. No entiendo los que piensan que la salvación se pierde, ¿cómo pueden tener esperanza en este versículo? No pueden tener esperanza porque lo sellan, le quitan el sello, se lo vuelven a poner, se lo quitan. No sé cómo entienden este pasaje, pero para los que creemos este pasaje como una fe, como una salvación perdurable y que depende completamente de Dios, es una esperanza profunda, es una esperanza permanente y es una esperanza inmarcesible que no se marchita. Dos ministerios del Espíritu Santo que nos enseñan la obra de Él en la consejería bíblica: el ministerio de convencer, número 1, el ministerio de morar, número 2, y ahora el número 3, el ministerio de enseñar. El ministerio de enseñar. Y podemos dividir este ministerio en dos partes: una enseñanza general y también una enseñanza particular. Vemos la enseñanza general en 2 de Pedro 1:20. Si pueden ir rapidito conmigo allá, 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, o sea, la revelación escrita, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo movidos, siendo llevados, siendo controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. En la inspiración de la Biblia, podemos decir que la Biblia fue inspirada por medio del proceso llamado dictado. Esto es, Dios hablando y los autores escribiendo las palabras específicas que recibían. Esto lo podemos ver en los mandamientos. El Señor hablando y Moisés escribiendo detrás de un dictado. Pero no sucedió así en la mayoría de la revelación escrita que tenemos, sino que sucedió por medio del proceso llamado acomodación, donde el Espíritu Santo, que es el que controla, mueve a los que están escribiendo la revelación escrita, acomodó, controló, supervisó, guió, podríamos hasta usar manipuló, pero más específicamente guió a los autores a escribir con su lenguaje, con su manera de escribir,
con sus, por así decirlo, temperamentos, su forma de ser, con todo lo que ellos eran, y controló cada uno de esos detalles para que se escribiera lo que Dios quería que se escribiera. Todo eso fue obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también nos enseña a cada uno de nosotros de eso que ha sido revelado. Estamos en una época donde muchas personas hablan, Dios me dijo, Dios me habló, soñé, el Espíritu Santo dice, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo nunca va a hablar a nuestros corazones algo que no esté en la revelación escrita. Algo que no esté en la revelación escrita. El Espíritu Santo entonces nos enseña de lo que está revelado. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16, 12 lo podemos leer. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os las hará saber las cosas que habrán de venir. Inmediatamente esta es una aplicación a los discípulos, pero por extensión podríamos también aplicarlo a nosotros, que Él nos guía a toda verdad y nos guía de una manera también providencial. Él es Dios y Él usa eventos, circunstancias, situaciones para guiarnos hacia la verdad. El que usted esté hoy aquí en la iglesia Betania y que anteriormente estuviera en el mundo o estuviera en una iglesia de mala doctrina, es una evidencia de la providencia de Dios para que usted llegara a este lugar y conociera la verdad. Y no solo en esta iglesia donde se predica la verdad, sino en todas las iglesias donde se enseña la sana doctrina. El Espíritu Santo es el que ilumina nuestros corazones. Vean este pasaje, Efesios 1, 17. Efesios 1, 17. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El ministerio del Espíritu Santo de enseñanza es el que nos enseña lo revelado, nos guía a la verdad, ilumina nuestros corazones para que podamos conocer la verdad, conocer el Evangelio. ¿Cuáles son las implicaciones con respecto a esto? No hay problemas difíciles, solo personas difíciles. El problema de Scott y René no es un problema difícil. El problema es que Scott no quiere cambiar. El problema de Scott es que está muerto en sus delitos y pecados. El problema de Scott es que no está recibiendo la misma ayuda de parte del Espíritu Santo que usted y yo recibimos. Si el Espíritu Santo, si Scott hubiese estado en los planes y si Scott hubiera estado elegido, por así decirlo, aunque no sé si está elegido, no sé si después él se arrepintió, pero conociendo nada más la información que tenemos, el Espíritu Santo hubiera obrado en él. Y el consejero nada más hubiera sido un canal para poder convencer él a este hombre de su pecado, de su justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa su palabra para cambiar a las personas con los problemas más abrumadores y más difíciles. Es Él, no nosotros. El desafío más grande de un consejero es cuando la persona no ve sus problemas, no quiere cambiar y quiere culpar a otros por sus problemas. Y yo creo que esto es lo más grave. Las personas quieren culpar a otros por sus problemas. A veces decimos los papás, ¿por qué se enojan tanto? Entonces los papás dicen, es que mi hijo hizo esto y lo otro. No, tú te enojas tanto, ¿sabes por qué? Como Santiago y Marcos y Mateo hablan que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen los celos, ¿de dónde? Del corazón. Tú te enojas porque tu corazón está negro, porque tu corazón está manchado, está corrompido. Tú fornicas, tú adulteras, tú mientes, tú robas, tú matas, tú dices malas palabras, no porque alguien está siendo está siendo el objeto o está siendo el que provoca tu pecado. No, tú pecas por tu corazón. Y en la consejería bíblica, los consejeros no tenemos poder para cambiar el corazón de una persona. El que tiene el poder para cambiar el corazón de una persona es Dios.
Es el Señor, es el Espíritu Santo convenciendo a esta persona de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, decíamos, número 1, el Espíritu Santo convence. Número 2, el Espíritu Santo mora. Número 3, el Espíritu Santo enseña. Número 4, el Espíritu Santo empodera, o el ministerio de empoderar. Ese es el cuarto ministerio del Espíritu Santo, que nos enseña cómo es que trabaja, obra, funciona el Espíritu Santo en la consejería bíblica. El Espíritu Santo entonces nos da el poder para guardar sus mandamientos. Juan 14, 15 al 6, no vamos a leer esto por cuestión de tiempo, pero en estos pasajes es la promesa del Espíritu Santo y es cerquita al mandamiento de guardar sus mandamientos. El Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os daré un consolador. No solo nos pide algo, sino que nos da, por así decirlo, a la persona que nos ayuda a cumplir ese mandamiento. Pero un pasaje interesante que sí quiero que veamos es Gálatas 5. Gálatas 5, donde nos enseña que el Espíritu Santo nos da el poder para producir buenos frutos. Gálatas 5, y vamos a leer del 19 en adelante. Gálatas 5:19, un pasaje que ustedes conocen también. Y manifiestas son las obras de la carne. No es un demonio, es la carne. Manifiestas son las obras de la carne, o las obras de la desobediencia: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda esta lista y cualquier cosa semejante es obrada por la carne. En otras palabras, mi carne, esa parte de mí que no ha sido completamente redimida y que va a ser redimida en la glorificación, es la que causa la desobediencia. Es la que causa la desobediencia. Pero ¿qué es lo que causa mi obediencia? Sigue diciendo el versículo 22, más, o puede también ser, pero el fruto del Espíritu. La carne, esa parte, Pablo dijo, miserable de mí, esa parte que todavía no ha sido glorificada, esa parte que 100% no ha sido redimida y necesita ser redimida completamente para entrar al cielo, es la que causa mi desobediencia. Pero cuando usted y yo somos obedientes, ¿quién lo causa? Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es, y está esa lista de las 9 cualidades del Espíritu Santo. Cuando yo amo, cuando yo estoy contento a pesar de la adversidad, cuando estoy paciente, cuando soy bueno, cuando tengo confianza en las demás personas, cuando me comporto con mansedumbre, cuando soy... Cuando tengo todas estas características, ¿quién las está causando? El Espíritu Santo en mi vida. Y esto de alguna manera también es alentador y maravilloso para cada uno de nosotros. Cuando yo peco, yo levanto la mano y digo, yo soy el culpable. Cuando yo hago algo bueno y obedezco la ley, bajo la mano y digo, Él es el responsable. El Espíritu Santo obrando en mi vida. Cuando como consejero bíblico, padre, jefe, maestro, y estoy aconsejando a alguien, estoy viendo que un hermano no está obedeciendo la ley de Dios, tengo que con amor, con paciencia, entender que él todavía está luchando con la carne, con los deseos de la carne, y que necesitamos confiar más en la obra del Espíritu Santo, orar más al Señor y pedirle al Señor que Él pueda entregar, doblegar su vida para que el Espíritu Santo tome control y pueda obrar en la vida de Él. Entonces es interesante ver el ministerio de empoderar del Espíritu Santo en estos pasajes donde se nos enseña que Él
es el que hace que obedezcamos los mandamientos, donde nos enseña que Él es el que produce fruto bueno en nosotros. Y mire más, la Biblia también nos enseña que es Él, el Espíritu Santo, quien nos da poder para tener relaciones piadosas. Efesios 5:18, un pasaje importante también con respecto al ministerio de empoderar del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no os embriaguéis, no se sigan embriagando con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos aquí no es la idea de llenar un recipiente y que hay niveles o que hay ¿cómo se llama? Llega hasta esta parte, después va a llenarse más, después va a completarse más. Cuando el Espíritu Santo es dado a los creyentes, no es dado por partes. Cuando el Espíritu Santo cuando el creyente recibe el Espíritu Santo, recibe la persona, su totalidad en la vida de cada uno de ellos. Este versículo no está diciendo que pidan y oren para que reciban constantemente parte del Espíritu Santo. La idea pareciera de este versículo es que les está pidiendo que sean controlados por el Espíritu Santo. Pero lo interesante de este pasaje es que es la obediencia a este mandamiento que va a resultar una vida piadosa. Va a resultar en una comunicación piadosa. Versículo 9, hablando entre vosotros con salmo. Va a resultar una vida de oración, cantando y alabando al Señor. Va a resultar en una vida agradecida. Versículo 20, siempre gracias por todo, dando siempre gracias por todo a Dios. ¿Por qué una persona habla con salmos, canta y alaba al Señor y está agradecida a Dios por todo? Porque está siendo controlada por el Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y aquí va a haber un sometimiento, una relación entre las personas, tanto de hombres con mujeres, mujeres con hombres, hijos con padres y padres con hijos. Las mujeres, dice, estén sujetas a su marido. ¿Cómo una mujer piadosa en un mundo hostil, pecaminoso y que se rebela contra la verdad va a obedecer este mandamiento de estar bajo el liderazgo de su esposa? Porque está siendo controlado por el Espíritu Santo o está siendo controlada por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que un hombre en este mundo machista, en este mundo controlado por la maldad y por el pecado y con tanta influencia pecaminosa en su corazón de satisfacer sus deseos, va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Porque está siendo controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que los hijos van a obedecer a sus padres porque esto es justo? Porque están siendo controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que los padres no van a exasperar a vuestros hijos, sino que van a ser padres piadosos y van a enseñar, guiar y educar en amor? Porque están siendo controlados por el Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos hace fuertes, nos da poder. Es el que controla nuestras vidas cuando estamos manifestando obediencia. Es Él, es la gloria para Él. Y más adelante en 1 Corintios 12:4 nos habla de la lista de los dones. Es el Espíritu Santo que nos da el poder o los dones para ser útiles al cuerpo de Cristo. Muchos de ustedes sirven en la iglesia Betania, en el ministerio de hablar, enseñan, dirigen, leen la Biblia, y otros sirven a la iglesia en el ministerio de hacer, limpiar, hacer cosas, qué sé yo. Pero todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo son empoderados o son capacitados por Él para servir al cuerpo de Cristo. Si alguno de los que está aquí no está sirviendo a la iglesia Betania, que es la iglesia local donde Dios te puso, tenemos que preguntarnos, ¿quién te está guiando a no servir a tus hermanos, a no servir en la iglesia local?
¿Quién es el que está hablando a tu oído y te está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello? No creo que sea el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos da el poder, la capacidad para poder servir a la novia de Cristo, para poder servir al reino de Cristo. De hecho, en la consejería bíblica reconocemos que el trabajo de consejería ha sido completado. La ayuda que le hemos dado a esta persona que viene con preguntas, buscando respuestas en nosotros, se ha completado cuando una persona se involucra activamente en recibir el poder del Espíritu Santo para servir en alguna área de la iglesia. No solo basta con terminar 10 sesiones y decir, bueno, ya estuvo, ya no tengo este problema. No, termina la tarea cuando esta persona que entró por primera vez a la sala de consejería bíblica culmina su proceso y termina su proceso sirviendo con los dones que el Espíritu Santo le ha dado para servir a la iglesia del Señor. Ahora, algo breve ahí, ¿cómo descubrimos nuestros dones? 4 consejos puedo darte. Número 1, ora pidiéndole al Señor que te ayude a ver dónde podrías servir mejor en la iglesia. Número 2, reduce tus opciones de servicio, ya sea de hablar o servir, según el principio de 1 de Pedro 4:11. Número 3, busca el testimonio de los líderes de la iglesia, donde puedes poner en práctica tus dones. Número 4, busca el testimonio de la iglesia para que confirme la efectividad de tu servicio. Muy bien, en quinto y último lugar, y no menos importante, hacemos un resumen. 5 ministerios del Espíritu Santo que te enseñan su obra en la consejería bíblica. Número 1, el ministerio de convencer. Número 2, el ministerio de morar. Número 3, el ministerio de enseñar. Número 4, el ministerio de empoderar. Y número 5, el ministerio de glorificar. Vamos a ir a 2 pasajes específicos. Juan 15:26, quiero que lo busquen. Juan 15:26, el ministerio de glorificar. El Espíritu Santo obra, trabaja, funciona, su papel sirve para glorificar a Cristo. ¿Qué dice Juan 15:26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué es lo que hará Él? Él dará testimonio acerca de mí. Un pasaje más, Juan 16:14, ahí adelantito. Juan 16:14. Juan 16:14. ¿Qué dice? Él me glorificará. Estos 2 pasajes nos hablan exclusivamente del ministerio de glorificar que tiene el Espíritu Santo. La obra, la función, uno de los papeles entre muchos del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, exaltar, resaltar la obra y la persona de Cristo Jesús. En otros contextos se le da más énfasis a la persona del Espíritu Santo y se le llama a eso una iglesia espiritual, o una persona que le da más énfasis a la persona del Espíritu Santo se hace llamar a sí misma una persona espiritual. Pero la revelación bíblica, la revelación escrita nos dice lo contrario, que una iglesia o una persona espiritual, empoderada, guiada, controlada por el Espíritu Santo, ¿a quién le va a dar énfasis? Correcto, a Cristo Jesús. El Espíritu Santo sirve, ministra en uno de sus papeles para glorificar a Cristo, para dar testimonio acerca de Cristo, para glorificar a Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos si somos espirituales? ¿Cómo sabemos si usted es una persona espiritual? ¿Cómo sabemos si usted está en una iglesia espiritual en el contexto de darle énfasis a una de las personas de la Trinidad? Bueno, vea el énfasis que usted le da a las personas de la Trinidad. Estos pasajes son claros y nos enseñan que el énfasis debe dársele a Cristo. Porque si el Espíritu Santo es el que está en ti,
Él es el que te está gobernando, Él es el que está guiando tu ser, Él es el que está iluminando tu corazón, Él es el que te está enseñando de lo revelado. Él va a dar testimonio de Cristo y Él va a glorificar a Cristo. Pero no solo estos pasajes enseñan el ministerio de glorificar del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo convence al mundo de que su justicia no es una justicia perfecta y que necesitan una justicia perfecta para entrar al cielo. ¿La justicia de quién es? La justicia de Cristo. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo habita en las personas, ¿en quiénes habitan? ¿En todos o en aquellos que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador? Por ejemplo, ¿qué es lo que recuerda a los discípulos y por extensión a nosotros? ¿Cuáles son las palabras que Él iba a recordar a los apóstoles? Las palabras de Cristo. ¿Hacia dónde guía el Espíritu Santo a obedecer? ¿Y a la plenitud de quién guía el Espíritu Santo a conocer? A la plenitud de Cristo, a la persona de Cristo. ¿A quién servimos como creyentes después de haber terminado el proceso de consejería bíblica? Servimos a la novia de Cristo, servimos al reino de Cristo. El Espíritu Santo es inseparable, está completamente ligado a la gloria de Cristo. Nuestra consejería estará empoderada por el Espíritu Santo cuando y solo cuando exaltemos a Cristo Jesús. Como consejeros bíblicos y hablamos con las personas y aconsejamos a las personas, si el Espíritu Santo está en nosotros aconsejando, vamos a exaltar la persona y la obra de Cristo. ¿Cómo debemos responder a la doctrina del Espíritu Santo con respecto a la consejería bíblica? En adoración, en humildad, reconociendo que yo no soy el que cambio, es Él, con oración, pidiéndole a Él que cambie y con confianza de que yo no soy el responsable final del cambio de la persona que se sienta frente a mi escritorio o de la persona que escucha mis respuestas. Al final es una obra completa que merece gloria, honra y honor del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu paciencia, tu amor, tu bendición, por tu palabra, por el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, capacitándonos esta mañana tanto a mí para hablar como a mis hermanos para escuchar. Gracias, Señor. Oramos para que cada día podamos reflejar la persona de Cristo, donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Ayuda a mis hermanos a ser consejeros bíblicos, consejeros empoderados, gobernados, controlados por el Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.